tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor, mas tómame. Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Roberto Polanco, para presentarle este programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. El programa que presentamos cada jueves a las 4:30 hora del este, 3:30 hora del centro, por esta su estación Radio María USA en español. En este programa siempre compartimos libros de espiritualidad católica, libros clásicos de nuestra espiritualidad. Y ahora estamos compartiendo Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y qué bueno que ustedes están con nosotros, que son los patrocinadores de este programa y todos los programas de Radio María a través de su colaboración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que nos enseñe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues bien, vamos ahora al capítulo 2 de el libro segundo, en el que trata, en este capítulo 2, dice, se comienza a tratar de la segunda parte o causa de esta noche, que es la fe, y prueba con dos razones cómo es más oscura que la primera y que la tercera. Así está el título de este capítulo 2. Y en el capítulo 1 nos dice, síguese ahora a tratar de la segunda parte de esta noche, que es la fe, la cual es el admirable medio que decíamos para ir al término que es Dios, el cual decíamos era también para el alma naturalmente tercera causa o parte de esta noche. Porque la fe, que es el medio, es comparada a la medianoche. Y así podemos decir que para el alma es más oscura que la primera, y en cierta manera que la tercera. Porque la primera, que es la del sentido, es comparada a la prima de la noche, que es cuando cesa la vista de todo objeto sensitivo, y así no está tan remota de la luz como la medianoche. La tercera parte, que es el antelucano, dice aquí, que es ya lo que está próximo a la luz del día. No es tan oscuro como la medianoche, pues ya está inmediata a la ilustración e información de la luz del día. Y esta es comparada a Dios, porque aunque es verdad que Dios es para el alma tan oscura noche como la fe, hablando naturalmente, pero porque acabadas ya estas tres partes de la noche, que para el alma lo son naturalmente, ya va Dios ilustrando el alma sobrenaturalmente con el rayo de su divina luz, lo cual es el principio de la perfecta unión que se sigue pasada la tercera noche. Se puede decir que es menos oscura. Bien, aquí San Juan de la Cruz nos está poniendo que vamos a entrar a la noche de la fe. O sea, es el momento de nuestra subida al monte Carmelo, nuestra subida espiritual. Hay un momento que hay que asirse de la fe. Y dice él que es la segunda parte de la noche. Y que esta fe es algo que nos va a unir mucho más a Dios. Por eso que dice que el alma la tiene como en el medio. O sea, que la fe es como lo intermedio para llegar hasta Dios. Y es que es así. Nosotros, dice San Pablo, que la fe entra por el oír. Y que la fe es la que nos va a llevar a la salvación, porque reconocemos que Dios existe, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, y de esa forma vamos nosotros a caminar en el camino que Dios quiere.
tenemos que tener fe. Con la fe es que parte todo, nuestra vida espiritual. Y aquí nos habla a veces de oscuridades y un poco puede confundirse uno porque entendemos oscuridad como algo en el que no hay luz, que no se ve y que es algo negativo. Pero aquí lo está poniendo San Juan de la Cruz. Como vamos hacia la luz, vamos pasando por oscuridades cada día menos densas, ¿verdad? Esas oscuridades son menos densas cada vez, pero son en sí oscuridades porque no vemos las cosas tal como son. Como dice el mismo San Pablo, que cuando lleguemos al cielo vamos a ver las cosas tal cual son. Vamos a ver a Dios tal como es y no a través de un espejo. Y por eso es que vamos pasando como de una oscuridad a otra que es menos intensa. Y dice que los sentidos en el terreno de nuestra vida espiritual son como la prima noche. Es decir, vamos a atravesar una noche, entonces la primera parte en la que se está viendo allí un poquito de claridad, estamos con los sentidos, pero es la claridad nuestra, no la de Dios. Y entonces dice aquí que ya cesa la vista de lo sensitivo y pasamos entonces a la medianoche, que es donde está la fe. Y dice que ya está próximo el día cuando estamos en esta medianoche. Con la fe podemos nosotros llegar a tener esperanza, porque la fe y la esperanza están juntos. Y uno es una cara de la moneda y el otro es la otra cara. Y entonces cuando estamos en esa medianoche ya estamos pendientes de que va a amanecer. Y dice aquí que no es tan oscuro ya cuando comienza a amanecer. Y vamos a ver que esto es el momento en que Dios nos va metiendo dentro de sí, nos va uniendo a Él. Por eso dice Él, es verdad que Dios es para el alma tan oscura noche como la fe, hablando naturalmente. Pero acabada ya estas tres partes de la noche, dice aquí, el alma va a Dios ilustrando Dios el alma de una manera sobrenatural con el rayo de su divina luz, que es el principio de la perfecta unión. Cuando estamos en la luz de Dios, ya vemos las cosas como son, y esa luz va a hacer que ya no volvamos atrás. Como decía Santa Teresa, ya estamos en la séptima morada, y ya allí no hay vuelta atrás, porque Dios ya nos ha tomado de la mano y ya no nos vamos a soltar. Por eso es que es tan difícil las primeras etapas de nuestra vida espiritual, porque en esas etapas estamos luchando con toda clase de infortunios y dificultades. Pero una vez superadas todas estas dificultades, vamos a entrar en un terreno en el que estamos seguros de que Dios está ministrándonos, de que Dios está ahí, y eso es la fe. Y por eso es que es como la medianoche. Es como cuando se sube a una montaña, que cuando ya se está en la cima, el resto es bajar para el otro lado donde queremos llegar. Es decir, que ya estamos seguros de a dónde vamos porque estamos viendo el lugar que no se veía antes cuando íbamos subiendo la montaña. Y esa es la fe, la que nos hace subir. Pero una vez se llega a la cima, ya vamos a trabajar con la luz que Dios nos da, que es algo que nos lleva a una permanencia en esa unidad con Dios. Ya nada nos apartará del amor de Dios, como dice San Pablo, porque estamos ciertos de que Dios está ahí con nosotros. Y dicen en el capítulo 2, es también más oscura que la primera porque esta pertenece a la parte inferior del hombre, que es la sensitiva y por consiguiente más exterior, y esta segunda de la fe pertenece a la parte superior del hombre, que es la racional, y por el consiguiente más interior y más oscura porque la priva de la luz racional
o porque, mejor decir, la ciega. Y así es bien comparada la medianoche, que es lo más adentro y más oscuro de la noche. Y hay gente que dice que cuando va a madrugar es que se pone más oscuro. Y así es. Y que hay gente que se enferman y después que de estar graves se mejoran, pero es ya para irse a la presencia de Dios y reconocer sus familiares y demás. Y así pasa en el terreno espiritual. Cuando se pone más oscuro, cuando ya andamos como a tientas, es porque el Señor quiere que a través de la fe nos dejemos guiar. Hay una dinámica que se utiliza a veces en ciertos retiros, en el cual se le pone una venda a la persona y le ponen a alguien para que le guíe. Y esa forma de guiar es para hacernos saber que cuando nosotros ya no ponemos nuestra propia voluntad o nuestros propios deseos o nuestro mando en las cosas espirituales, sino que dejamos que sea Dios el que nos lleve, que sea Él el que nos guíe, entonces ya entramos en ese terreno de la fe, porque sabemos que Dios es el que da el querer y el hacer y que Él es uno en nosotros. Y en esa unidad ya dejamos que Dios sea Dios y ya no andamos controlando nada de nuestra vida espiritual, sino que dejamos que sea Dios el que lo haga. Vamos para el acápite 3 y dice, pues esta segunda parte de la fe hemos ahora de probar como es noche para el espíritu, así como la primera lo es para el sentido. Y luego también diremos los contrarios que tiene y cómo se ha de disponer el alma activamente para entrar en ella. Porque de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin ella para meterla en ella, allá diremos en su lugar que entiendo será el tercer libro. Bien, y aquí San Juan de la Cruz nos dice, en esta segunda parte de la fe hay una noche para el espíritu. Y dice que la primera noche lo es para el sentido, pero esta segunda parte de la noche es para el espíritu. Porque el espíritu es el que toma control ya de nuestra vida interior. Y entonces ya no estamos nosotros pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que nos dicen, de las críticas, de cuántas cosas quiere hacernos la humanidad. Ya no nos importa nada de eso. Y vemos en la vida de los santos que ha sido así. Cuando ya entran a este nivel, son capaces de sufrir los martirios más grandes. Son capaces de sufrir los desprecios más grandes. Son capaces de sufrir soledades, aislamientos. Todas esas cosas se sufren ya cuando está uno en este nivel, porque es el Espíritu el que toma control. Y todo lo que Jesús nos dijo, el de que tome uno su cruz de cada día, que si a mí me persiguieron, ustedes los perseguirán, que si al palo seco le dieron hachazo, ¿qué no harán? O sea, al palo verde le dieron hachazo, ¿qué no harán con el palo seco? Entonces, todas esas cosas que quizá le dan miedo a uno cuando se habla en la vida espiritual de que vamos a sufrir y tomar esa cruz, ya en este momento de nuestra subida al monte, nosotros ya no nos importa nada de eso, sino que vamos más pendientes de lo que Dios está haciendo en nosotros y no de lo que la gente hace con nosotros. Jesús camino a la cruz, cuántas burlas no le hicieron. Ya en la cruz también se burlaban y decían cuántas cosas, pero Él estaba ya en esa parte de arriba de la montaña y estaba viendo hacia el otro lado y estaba viendo en las almas que se iban a salvar con su martirio. Y así es para nosotros nuestra vida espiritual. Ya no nos importe lo que digan las personas, lo que hagan con nosotros. Lo que nos debe importar es cuántas almas le estamos entregando al Señor. Y cuando estamos a ese nivel, como dice aquí, de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin ella para meterle en ella. Oiga, qué bien. Dios hace sin ella para meterla en ella. O sea, que el Señor, para poder a nosotros
introducirnos dentro de su interior, dentro de su corazón. Él hace ciertas cosas y debemos dejarnos nosotros trabajar por Él, porque así vamos a entrar en esa presencia, esa unidad con Dios. Y es importante nosotros saber esto para que no nos moleste nada, como decía Santa Teresa también en aquella famosa poesía, que nada nos espante, ¿verdad? Que nada nos turbe, porque es el Señor el que está allí en nosotros y Él no se muda. Él tiene un solo propósito y es llevarnos hacia su presencia, hacia su corazón. Bien, vamos ahora a hacer una pausa y luego continuamos con el capítulo 3, que es un poco más extenso que este capítulo 2. Vamos a la pausa. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Y bien, continuamos con su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Está con ustedes el diácono Roberto Polanco. Y vamos para el capítulo 3 de esta subida al Monte Carmelo. Es el capítulo 3 del segundo libro, que dice cómo la fe es noche oscura para el alma. Pruébalo con razones y autoridades y figuras de la Sagrada Escritura. Y así nos dice la capítulo 1. La fe, dicen los teólogos, que es un hábito del alma cierto y oscuro. Y la razón de ser hábito oscuro es porque hace crecer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción. De aquí es que para el alma esta excesiva luz que se le da de fe le es oscura tiniebla, porque lo más priva y vence lo menos. Lo más priva y vence lo menos, así como la luz del sol priva a otras cualesquiera luces, de manera que no parezcan luces cuando ella luce, y vence nuestra potencia visiva, de manera que antes la ciega y priva de la vista que se le da, por cuanto su luz es muy desproporcionada y excesiva a la potencia visiva. Así la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la del entendimiento, la cual solo se extiende de suyo a la ciencia natural, aunque tiene potencia para la sobrenatural, para cuando nuestro Señor la quisiere poner en acto sobrenatural. Qué hermoso esto, ¿verdad? Parece una cantidad de trabalenguas aquí, pero es algo profundo. Y dice aquí, por ejemplo, cómo la luz del sol priva otras cualquiera luces. Pero usted tiene una lámpara encendida en su casa y si está todo cerrado, todas las ventanas y puertas, esa lámpara está alumbrando de lo más bien. Pero si deja que entre el sol, ya esa luz de esa lámpara ni se ve, ni se nota, porque la luz del sol la está absorbiendo, la está superando. Y así mismo es la luz de la fe, la luz que viene de Dios, va a hacer que nuestra propia luz, el entendimiento que podamos tener, se parezca opaco, porque la luz de Dios es mucho más potente. Y me recuerda esto, la anécdota que hay sobre Santo Tomás de Aquino, que él escribió todos esos libros de la Suma Teológica, profundísimo en la teología de la Iglesia Católica y teología cristiana en general. Y sin embargo, cuando él pudo tener esa luz de la fe, cuando el Señor le iluminó con su luz inmensa y potente, Santo Tomás dijo que todo lo que había escrito debía ser quemado porque era basura. Y oiga, toda la inteligencia de él, todos los escritos tan profundos, él les parecía nada porque la luz de Dios le había iluminado.
Así es, nosotros podemos creer que sabemos mucho, pero quien sabe más es Dios, y nosotros nada somos frente a la luz de Dios. Por eso debemos dejarnos iluminar, aunque sea por una chispita de esa luz, para que podamos en esa luz sobrenatural reflexionar y podamos iluminar nuestro propio entendimiento y así poder iluminar a otras personas. Los santos que han dejado que esa luz de Dios les ilumine han podido dar tantas cosas buenas a nuestra iglesia, a nuestra humanidad. Vamos al capítulo 2. Dice, de donde ninguna cosa de suyo puede saber sino por vía natural, lo cual es sólo lo que alcanza por los sentidos, para lo cual ha de tener los fantasmas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes, y de otra manera no, porque como dicen los filósofos, dicen, esto es, del objeto presente y de la potencia, nace el alma, la noticia. De donde si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer, ni jamás vio semejanza de ellas, en ninguna manera le quedaría más luz de ellas que si no se las hubiesen dicho. Pongo ejemplo, si a uno le dijesen que en cierta isla hay un animal que él nunca vio, si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya visto en otros, no le quedará más noticia ni figura de aquel animal que antes, aunque más le estén diciendo de él. Y por otro ejemplo, más claro se entenderá mejor. Si a uno que nació ciego, el cual nunca vio color alguno, le estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo, aunque más le dijesen, no entendería más. Así, porque nunca vio los tales colores ni sus semejanzas para poder juzgar de ellos. Solamente se le quedaría el nombre de ellos, porque aquello púdolo percibir con el oído, mas la forma y figura no, porque nunca la vio. Importante este ejemplo que nos pone San Juan de la Cruz. Hay muchas cosas que no hemos visto, por eso San Pablo dice que ni oído yo ni ojo vio lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Muchos santos que el Señor le ha permitido ver lo que hay en la eternidad, cuando entran después en el terreno de su vida para explicarle a los demás, dicen que no pueden describir. El mismo San Juan, y no San Juan que está moviendo de la cruz, sino San Juan el Evangelista, dice que él fue al cielo, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis nos describe cantidad de figuras como él las imaginaba. Y por eso se hace cantidad de especulaciones sobre lo que él vio, ¿verdad? Y entonces vemos el profeta Ezequiel también, que describe que él vio la gloria de Dios y vio unos ángeles con cantidad de alas y ojos, etc. Y así lo veía él, pero no podía describirlo solo usando imágenes de cosas que ya habíamos visto. Y cuando experimentamos cosas de Dios, realmente no habrán palabras con que expresarlas, porque las palabras se quedarían cortas. Y eso es lo que el Señor nos dice cuando le dijo a los discípulos, si les hablo de las cosas de la tierra y no entienden, entonces ¿qué podría yo estarle hablando de las cosas del cielo? Van a entender menos, ¿verdad? Entonces, así son las cosas de Dios. Dios es infinito y todo lo que podemos conocer de Él está metiéndose en una mente finita, ¿verdad? Y por eso es que no podemos comprender, como no comprendía San Agustín, la Santísima Trinidad. Y esto nos va a costar simplemente vivirlo, experimentarlo y a partir de ahí ejercer una vida espiritual más profunda, pero basada en lo que Dios nos mostró y no en nuestras propias especulaciones o elucubraciones mentales. Bien, en el capítulo 3 dice, de esta manera es la fe para con el alma, que nos dice cosas que nunca vimos ni entendimos en sí ni en sus semejanzas, pues no la tienen.
y así de ella no tenemos luz de ciencia natural, pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice, pero sabémoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña, sujetando y cegando nuestra luz natural. Porque como dice San Pablo en Romanos 10:17, dice, la fe no es ciencia que entra por ningún sentido, sino solo es consentimiento del alma de lo que entra por el oído. Así es como decíamos antes, la fe entra por el oír, pero una vez que entra por el oído, se convierte en nuestro interior en una certeza que quizás no podamos describir, pero sí podemos vivir y podemos también, digamos nosotros, ser testigos de que ha cambiado nuestra vida a través de lo que el Señor nos ha revelado. Y entonces, en ese cambio de vida, no vamos nosotros a dar detalles porque no ni siquiera podemos concebir cómo se produjo. Imagínense ustedes que en un fin de semana una persona entra un viernes a un retiro y el domingo en la tarde ya es otra persona. ¿Cómo se puede concebir eso? Quizás personas que han durado 10, 20, 30, 40 o más años tratando de cambiar y no ha podido. Y sin embargo, en un fin de semana son capaces de dejar vicios, de dejar manías, de dejar formas de pensar, las cuales estaban arraigadas en esa mente. Y cambia todo. Pero eso lo hace el Señor. ¿Y cómo describimos ese cambio? No se puede. Solo podemos decir, yo entré de esta manera y salí de esta. Yo viví así y ahora vivo de esta otra manera. Porque eso es, entra por el oído, a través de las predicaciones que dan en ese retiro, y entra por la experiencia de sentir a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, en ese momento. Pero después de ahí, en realidad, todo lo hace Dios. Y vamos al acápite 4 que dice, y aún la fe excede mucho más de lo que dan a entender los ejemplos dichos, porque no solamente no hace noticia y ciencia, pero como hemos dicho, priva y ciega de otras cualesquier noticias y ciencia, para que puedan bien juzgar de ella, porque otras ciencias con la luz del entendimiento se alcanzan, mas esta de la fe sin la luz del entendimiento se alcanza, negándola por la fe y con la luz propia se pierde, y si no se oscurece. Por lo cual dijo Isaías, si no creyeres, no entenderías. Es decir, si no creemos, no vamos a entender. Hay que pasar primero por la fe. Y sigue diciendo este acápite 4. Luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de esta manera le da la luz, y cuanto más la oscurece, más luz se le da de sí, porque cegando le da luz, según este dicho de Isaías, porque si no creyeres, no entendieres. Esto es, no tendréis luz. Y así fue figurada la fe por aquella nube que dividía a los hijos de Israel y a los egipcios al punto de entrar en el mar Rojo, de lo cual dice la Sagrada Escritura, que eran nubes tenebrosas, ¿verdad? Quiere decir que aquella nube era tenebrosa y alumbradora a la noche. Así es. En este acápite nos dice San Juan de la Cruz que en realidad la fe excede mucho más de lo que podamos nosotros entender y explicar con ejemplos o dichos, ¿verdad? Porque es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos configurar con las palabras y explicarle a los demás. Por eso es que el que tiene fe, el que ha vivido una experiencia espiritual, trate de comunicarse a las personas que están abiertas a escuchar, no a incrédulos que quizás lo que van es a decirte que no tuviste esa experiencia, que eso no puede ser posible, y puede ser que ellos hasta lo convenzan a uno de que lo que vivió no es real, que fue una hipnosis colectiva o lo que fuera, porque no tienen fe, niegan la fe, ¿verdad? Entonces dice que esa luz se pierde si no se oscurece, porque ellos no creyeron, por eso no entienden. Entonces hay que primero poner la fe y después vendrá el entendimiento,
porque para eso la Iglesia nos da la teología, nos da a nosotros la doctrina, para que podamos iluminar la fe con el entendimiento. Y sigue diciendo en el capítulo 5, admirable cosa es que, siendo tenebrosa, alumbrase la noche. Esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma, la cual es también noche, pues en presencia de la fe de su luz natural queda privada y ciega. Con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma, porque así convenía que fuese semejante al maestro el discípulo, porque el hombre que está en tiniebla no podía convenientemente ser alumbrado sino por otra tiniebla, según nos enseña David en el Salmo 18:3, él diciendo lo siguiente: el día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra ciencia a la noche. Que hablando más claro quiere decir el día, que es Dios, en la bienaventuranza, donde ya es día, a los bienaventurados ángeles y almas, que ya son día, les comunica y pronuncia la palabra, que es su Hijo, para que les sepan y le gocen. Y la noche, que es la fe, en la iglesia militante, donde aún es de noche, muestra ciencia a la iglesia, y por consiguiente a cualquier alma, la cual le es noche, pues está privada de la clara sabiduría beatífica, y en presencia de la fe, de su luz natural, está ciega. Cuando Jesús vino a este mundo, nosotros podemos decir, como dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Y cuándo era esa plenitud? Cuando el pueblo de Dios se fue preparando por siglos para que pudiera acoger lo que Dios quería decirnos a través de su Hijo, Jesucristo, que eran palabras profundas. Sin embargo, en ese momento muchos no entendieron, pero otros sí entendieron, porque iban preparándose años tras años, siglos tras siglos, en este orden. Y asimismo en la vida espiritual habrán revelaciones que el Señor quiere darnos, experiencia que el Señor quiere darnos, que si no adelantamos nosotros un poco, no la vamos a poder recibir, porque no se le pueden echar las perlas a los cerdos. Y nosotros a veces estamos como cerdos más pendientes de las cosas de abajo. El cerdo anda con la cabeza hacia abajo, por eso no es capaz de ver las cosas del cielo. Y si andamos como cerdos, entonces las perlas que Dios tiene para nosotros no nos las va a dar, porque la vamos a pisotear. Y es importante que nosotros caminemos en ese camino espiritual, que subamos hacia el monte Carmelo, por lo menos los primeros pasos. Después el Señor nos va dando las luces que necesitamos para dar los pasos siguientes, y después caminar otro poquito y seguir recibiendo más y más. Si no hacemos el esfuerzo, el Señor no nos da nada, porque Él no está allí, digamos, dándole a personas que no quieran avanzar, ¿verdad? Al pueblo de Dios salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, y por eso vino una nube que lo fue guiando por el desierto, porque querían caminar, querían salir de lo que había atrás. Aunque hubo personas que se resintieron, renegaron y querían mirar hacia atrás. Pero el que anda en busca de una vida espiritual, camina. Y el que está caminando, aunque se caiga, aunque dude en algún momento, si sigue caminando, el Señor le va a dar. Por eso hay que estar en la iglesia, hay que buscar los sacramentos, hay que seguirse formando, hay que leer la palabra de Dios, hay que orar aunque uno no sienta ganas de hacerlo en algún momento, porque en ese ponerse por encima de esa falta de voluntad, ponerse por encima de la modorra que nos puede dominar, en ese querer caminar, el Señor allí nos va a dar la gracia que necesitamos para seguir subiendo. En el capítulo 6 dice: de manera que lo que de aquí se ha de sacar, que es la fe, porque es noche oscura, da luz al alma, que está a oscuras, porque se venga a verificar lo que también dice David en el Salmo 138:11, a este propósito, diciendo: la noche será mi iluminación en mis deleites,
lo cual es tanto como decir en los deleites de mi pura contemplación y unión con Dios. La noche de la fe será mi guía, en la cual claramente da a entender que el alma ha de estar en tiniebla para tener luz para este camino. Así es, mis hermanos. ¿Por qué dice que el alma debe estar en tiniebla? Quiere decir cuando uno no quiere buscar las luces del mundo y uno sabe que en la parte de buscar la luz de Dios está en tinieblas. Uno reconoce que no tiene nada y entonces por eso va a recibir todo de Dios, que es esa luz para el camino. Y ese camino es de subida, o sea, subiendo hacia arriba al Monte Carmelo. Por tanto, si estamos queriendo subir, es porque sabemos que Dios nos va a dar esa luz. Y Dios va a dar esa luz si nosotros ya no andamos con lámparas propias, que serían las lámparas del mundo, sino que mejor desechamos esas lámparas y acogemos o reconocemos que andamos en tinieblas, y entonces ahí va a venir la luz de Dios. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga y recuerden que esta emisora Radio María es la iglesia en su casa y que se mantiene por la colaboración de cada uno de ustedes. Hasta entonces, bendiciones. Sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor, mas tómame.